Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que honestamente les va a sorprender. Ya han visto el título, ¿verdad? Hablamos de Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos nombres que para los fans de las series turcas son sinónimo de química y talento. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más allá de las pantallas, porque parece que Serkan Ayolu tiene motivos para temer por Özge. Sí, han oído bien. Y la verdad, créanme, es más intrigante de lo que podríamos imaginar. Así que si son fans de estas estrellas, o simplemente les encanta el chismecito del mundo del espectáculo con un toque de misterio, quédense porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este asunto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse nada de lo que traemos. Es gratis, rápido y así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Dicho esto, vamos a la acción. Hoy vamos a desgranar esta noticia que ha estado circulando y que, como les digo, tiene a muchos preguntándose qué está pasando realmente. La relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel siempre ha sido admirada. Se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, una serie que los catapultó a la fama y donde su conexión en pantalla se tradujo, para deleite de sus seguidores, en una relación en la vida real. Han sido una pareja modelo, discreta pero siempre visible, demostrando un amor y un apoyo mutuo envidiables. Pero como en toda historia de éxito y fama, a veces surgen sombras, y parece que esta vez esas sombras alcanzan a Serkan, quien estaría preocupado por Özge. La pregunta clave es: ¿por qué teme Serkan por Özge? Las especulaciones son muchas y, como siempre en estos casos, hay que separar la información confirmada de los rumores. Una de las pistas más fuertes apunta a la carrera profesional de Özge. Ella es una actriz talentosa y versátil, y ha participado en diversos proyectos, algunos más arriesgados que otros. Podría ser que alguno de sus roles actuales o futuros implique situaciones que preocupen a Serkan. Tal vez escenas de alto riesgo, personajes emocionalmente demandantes, o incluso la intensidad de filmaciones en locaciones poco convencionales. Los actores a menudo se sumergen profundamente en sus personajes, y a veces esa inmersión puede ser agotadora o incluso peligrosa si el proyecto no se maneja con cuidado. Otra vertiente de la preocupación de Serkan podría estar relacionada con el mundo del espectáculo en sí. Es un ambiente competitivo, a veces despiadado, y las presiones pueden ser inmensas. Tal vez Özge se ha enfrentado a algún tipo de situación difícil en su trabajo, ya sea con compañeros, directores, o incluso con la presión mediática. Serkan, como su pareja y alguien que conoce de cerca las exigencias de esta industria, podría estar temiendo que Özge esté sufriendo o se vea expuesta a algo que la afecte negativamente. Además, no podemos olvidar la salud. El estrés, las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, todo esto puede pasar factura. Si Özge ha estado trabajando intensamente en algún proyecto reciente, o si ha habido algún cambio drástico en su rutina, Serkan, como pareja, sería el primero en notar cualquier signo de agotamiento o malestar. Su temor podría ser simplemente el de un ser querido que ve a la otra persona esforzándose al máximo y se preocupa por su bienestar físico y mental. También hay que considerar la posibilidad de que Serkan esté preocupado por el tipo de proyectos que Özge está aceptando. A veces los actores se enfrentan a dilemas éticos o a la tentación de tomar papeles que, si bien pueden ser lucrativos o prestigiosos, implican compromisos o situaciones que no terminan de convencer a sus seres queridos. Serkan, con su propia experiencia y valores, podría estar observando algo en las decisiones profesionales de Özge que le genere inquietud. La comunicación en pareja es fundamental, y si Serkan expresa este temor, seguramente lo ha hecho con Özge. Lo importante aquí es que su preocupación nace del amor y del deseo de protegerla. No se trata de un control, sino de un deseo genuino de que ella esté bien y segura, tanto en su vida profesional como personal. Analizando un poco más a fondo las posibles causas, pensemos en la naturaleza de la actuación. A veces, para dar vida a un personaje complejo, los actores deben explorar emociones oscuras o vivir situaciones extremas. Si Özge ha asumido un papel con un trasfondo dramático intenso, o que la obligue a enfrentarse a sus propios miedos, Serkan podría estar anticipando el desgaste emocional que eso podría acarrearle. Ver a la persona que amas sufrir o pasar por momentos difíciles, aunque sea actuando, puede ser muy duro. Otra hipótesis, aunque quizás un poco más especulativa, podría estar relacionada con la exposición pública. Si bien ambos son figuras públicas, la atención mediática puede ser implacable.
¿Ha habido algún incidente reciente que haya puesto a Ozge en una situación incómoda o vulnerable frente a los paparazzi o a la opinión pública? Serkan, al ser una figura pública también, sabe cómo funciona esta dinámica y podría estar preocupado por la forma en que su pareja es tratada o percibida. No podemos descartar tampoco que el temor de Serkan esté ligado a algún tipo de desafío o riesgo inherente a la industria. En ocasiones, los proyectos implican viajes a lugares remotos, interacciones con personas desconocidas, o situaciones que, de no ser manejadas con la debida precaución, podrían presentar algún tipo de peligro. Si Ozge está inmersa en un rodaje así, la preocupación de Serkan sería completamente comprensible. Es importante recordar que, a pesar de su fama, Serkan y Ozge son una pareja que valora su privacidad. Por eso, no siempre tienen la costumbre de compartir cada detalle de su vida privada con el público. Esto hace que, cuando surge una noticia así, sea difícil obtener información concreta y a menudo nos basamos en conjeturas y análisis. Sin embargo, el simple hecho de que se hable de este temor de Serkan ya nos dice algo. Indica que hay una preocupación genuina, y esa preocupación rara vez surge de la nada. Ahora, ¿qué significa esto para su relación? En principio, el hecho de que Serkan exprese esta preocupación podría ser una señal de fortaleza en su vínculo. Demuestra que se preocupan el uno por el otro, que se comunican y que uno está atento a las necesidades y el bienestar del otro. El amor verdadero implica cuidar y proteger, y eso es precisamente lo que Serkan parece estar haciendo. Si la raíz de su temor es un proyecto específico, esperemos que Ozge cuente con un equipo profesional y que se tomen todas las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y su bienestar. Y si es algo más general relacionado con la industria, esperemos que ambos sepan manejar la presión y que su relación se fortalezca ante estos desafíos. La verdad, como bien dice el título, podría ser sorprendentemente simple o increíblemente compleja. Podría ser algo tan mundano como el estrés del trabajo, o algo más profundo que involucre decisiones de carrera importantes. Lo que sí podemos afirmar es que, basándonos en la trayectoria de ambos, su preocupación por el otro es un reflejo del amor y el respeto que se tienen. Para cerrar este tema, y sin tener todos los detalles exactos que solo ellos conocen, lo más probable es que el temor de Serkan por Ozge sea una manifestación de su profundo afecto y su deseo de protegerla de cualquier posible daño, ya sea físico, emocional o profesional. Es la forma en que una pareja se apoya mutuamente en las vicisitudes de la vida y de una carrera tan exigente como la suya. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre Serkan Ayolu y su aparente preocupación por Ozge Gürel. Hemos explorado varias posibilidades, desde la intensidad de sus roles de actuación hasta las presiones del mundo del espectáculo y el bienestar general. Lo que queda claro es que, detrás de las cámaras y los escenarios, existe una relación de amor y cuidado mutuo que, aunque no siempre se exponga públicamente, es la base de su fortaleza como pareja. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Cuáles creen que podrían ser las razones del temor de Serkan? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas o en las de sus seres queridos? Dejen sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios abajo. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestra conversación. Y antes de irse, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!